Empezamos un nuevo mes hoy en Cuerpo Médico, miércoles 1 de septiembre. Soy Jennifer Cerecía y estoy muy contenta, como todos los días, de darles la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque podría generar una seria preocupación en casa, sobre todo pues los que tienen niños pequeños. Hoy vamos a hablar sobre la diarrea infantil. ¿Qué tan grave es? ¿Qué lo puede originar? ¿Existen factores de riesgo? Bueno, hoy tenemos un especialista que va a responder todas sus consultas. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Ahí está, pues se dice que origina más de 500.000 muertes al año en el mundo entero, esto de la diarrea infantil. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cuáles son las señales de alerta? Bueno, hoy un especialista va a responder todas sus consultas y también más adelante nuestra querida Sara Gusabá, nutricionista de Cuerpo Médico, va a hablar sobre la importancia de lo que podemos tomar pues en el tema de la alimentación y la diarrea infantil. Vamos a ver un informe y entramos ya con las preguntas y nuestro especialista. La Organización Mundial de la Salud define como diarrea infantil a la deposición de 3 o más veces al día o con una frecuencia mayor que la normal para una persona que tiene heces sueltas o líquidas. La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo que puede estar ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos. La infección se puede transmitir por alimentos o agua de consumo contaminados o bien de una persona a otra como resultado de una higiene deficiente, y esa es la razón por la que esta enfermedad es la segunda mayor causa de muerte de niños menores de 5 años, a pesar de que es una enfermedad que puede prevenirse y tratarse con facilidad. Cada episodio priva al niño de nutrientes necesarios para su crecimiento. En consecuencia, la diarrea es una importante causa de malnutrición y los niños malnutridos son más propensos a enfermarse. Como recomendación, según la OMS, y para evitar estos episodios de diarrea infantil, podemos mencionar que es necesario el acceso a fuentes limpias de agua, al lavado de manos con jabón, la lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida y una higiene personal y alimentaria correctas, así como la vacunación contra el rotavirus, que es el virus que genera la diarrea infantil. Amigos de Cuerpo Médico, tengan estas recomendaciones en cuenta y no olviden que la prevención trae consigo salud. Muchísimas gracias. Muy bien, rápidamente vamos a presentar al especialista que el día de hoy va a absolver sus consultas. Estamos acompañados del doctor Carlos Enrique Guamaní Ruiz. Él es médico pediatra del Hospital Nacional, docente Madre Niño San Bartolomé. Doctor Guamaní, ¿cómo está? Bienvenido a Cuerpo Médico. Buenas tardes, gustoso de estar reunido con ustedes para hablar de un tema que es muy importante. Y que tiene mucha prevalencia, doctor, y justamente queríamos empezar esta conversación señalando cuál es la importancia en el sentido de la presencia que tiene pues la diarrea infantil en el mundo, doctor. Bueno, en realidad es bastante importante porque la cantidad de casos que se ven, ¿no?, en una población menor de 5 años es muy frecuente. Tenemos ahí incluso unos gráficos afectados, sobre el cual usted también nos va a poder ahondar. A ver si podemos ver ya esos gráficos. ¿Cuál es la edad de mayor prevalencia? Porque muchas veces los papás podrían pensar que cuando el bebé tiene una deposición, ¿no?, o hace su popó aguadito y de repente está en la época de la lactancia, esto es diarrea. ¿Esto es así, doctor, o no? Hay que diferenciar de acuerdo a la edad. En pediatría la edad es muy importante, hay que diferenciar la edad a la que se produce este tipo de cuadros, porque inicialmente, los primeros 6 meses, los lactantes de pecho, de leche materna, hacen deposiciones perfectamente sueltas, líquidas, pero normales, ¿no? Normales. A lo que yo iba a comentar es que la diarrea también es importante porque suele producir dentro de las poblaciones más, digamos, vulnerables, muerte por deshidratación y a largo plazo aumenta los índices de malnutrición. De malnutrición. Si es que no es manejado adecuadamente, por supuesto. O sea, malnutrición y en el peor de los casos podría incluso generar la muerte. Muerte por deshidratación. Y en la situación de la pandemia, doctor, ¿cómo esto ha agravado los casos de diarrea infantil o incluso ha mejorado? ¿Cómo es la lectura que se da?
Bueno, para nosotros fue una experiencia realmente importante porque durante la pandemia se vio que había una toma de decisiones de cerrar Claro. la movilización de las personas. Por lo tanto, la posibilidad de que se contagiaran comiendo fuera de casa, se dio mucha fuerza al mensaje de lavado de manos, de preparación y limpieza de alimentos, ¿no? Eso basta para disminuir la prevalencia o la incidencia de diarrea. Interesante. O sea, bajó la presencia de diarrea infantil. Lo veíamos incluso en un cuadro anterior, no sé si lo podemos poner a full para ver incluso, ahí está, ¿no? ¿Cómo es que, doctor, a ver si me explica ese cuadrito, por favor? Sí, nosotros podemos ver allí que la línea celeste es del año 2019. Ajá. No había pandemia, miren los niveles de casos que han habido en el Perú, y esto es básicamente para menores de 5 años. En la semana 11, que es la línea roja, se ve una caída totalmente abrupta y que se mantiene hasta casi finales del año, ¿no? En las líneas, las columnas verdes, ya se habla pues de este año, del 2021, ¿no? Ustedes van a ver cómo con las medidas de aislamiento, limpieza de manos, ¿no? Y preparación de alimentos seguros, se vio una caída bastante sustancial. Y eso es lo que siempre hemos recomendado para evitar los casos de diarrea, que las personas tomen mucho cuidado en la alimentación con seguridad, ¿no? Que te agua segura, alimentos seguros. La diarrea en niños se presenta más por infecciones gastrointestinales, y eso se debe a que consumen alimentos contaminados o agua contaminada. O el momento de la manipulación, no hay medidas de mala salubridad. Preparación de alimentos, acordes. Mala conservación de alimentos. Hay otros aspectos que también son importantes, como por ejemplo no ser vacunados adecuadamente. Hay vacunas que evidentemente van a favorecer que la inmunidad de estos niños impidan que se enfermen gravemente. Rotavirus podría ser una de ellas. Que podría evitar. Doctor, ¿qué le parece si ya empezamos a responder preguntas? Están llegando bastantes. Miguel, gracias por llamar desde Los Olivos. ¿Cuál es tu consultita? ¿Miguel? Hola, Miguel, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Vamos a ver si recuperamos ahí la consulta de Miguel. En todo caso, tenemos una consulta también que ha llegado por el servicio de WhatsApp. ¿Lo escuchamos o lo leemos? Ahí está, lo leemos. Yuri Barreto pregunta, doctor, ¿qué alimento se le puede dar a un niño de 2 años en caso de diarrea y por cuántos días? Es un tema que me imaginamos más adelante, también Sarita Busaba nos va a ahondar. Correcto. El mensaje debe de ser de que la diarrea como tal, por el riesgo de desnutrición, no se debe modificar mucho la alimentación del niño. Debería recibir la alimentación habitual, ¿no? La comida que siempre come. Es probable que no coma como siempre. Un niño enfermo no va a comer durante esos momentos igual que siempre. O sea, hay que darle de manera fraccionada, pero insistir en que coma, no hacer dietas. Ojo, una causa por la que los niños bajan de peso, se desnutren durante un periodo de enfermedad que puede durar 5 a 7 días, es justamente que no comen, lo peor es que no solamente tienen poco apetito, sino que nosotros a veces insistimos en que coma dietas exageradamente limitantes. Entonces, la baja de peso se ha demostrado que es mayor cuando un niño tiene diarrea y hace dietas, y es mucho menor cuando tiene diarreas y come lo que habitualmente come. Ajá. No se debe cambiar, por ejemplo, los tipos de leche que recibe. Algunos optan por indicar leches especiales, leches sin lactosa, leches de soya, y eso no está probado de que sea necesario. Es más, no solamente es caro, sino que también lo que va a producir es poco más de complicaciones, ¿no? Porque luego en algún momento va a volver a consumir estos productos. Claro, su actividad de absorción y digestión está disminuida, pero muy poco. De tal manera que su organismo, su intestino está capacitado para poder digerir y absorber adecuadamente. Por lo tanto, la respuesta a nuestro oyente es que no hay que hacer mucho, solamente insistir en darle la comida habitual. Claro, hay excepciones en las que sí tenemos que hacer una dieta, pero esas son las diarreas pues,
menos comunes, ¿no? En todo caso, eso lo va a prescribir pues el médico pediatra. Eso tendría que al hacerlo cual van ya a llevar el a la médico que clínica. evalúa al paciente, Ajá. ¿no? Y le indica lo que tiene que hacer. Y vamos a andar en eso, doctor, más adelante, pero ahora tenemos otra consulta desde Arequipa. Giovanna, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo está? Sí, Hola. doctor, yo tengo una preguntita. Mi niño tiene 3 años, bueno, ya 4, y cada vez que le ha pasado esto de la diarrea, siempre me dicen, ¿no? ¿Es viral o es bacteriano? Entonces yo no termino de entender cómo es cuando es viral y cómo es cuando es bacteriano, y cuál de las dos es más peligrosa, ¿no? Para yo también poder estar atenta más adelante. Ajá. Muchas gracias. Perfecto, muy buenas preguntas, Giovanni. También cómo es que se contagia cada una para diferenciarlas, doctor. Realmente sí es importante, ¿no? Y yo puedo entender la experiencia de la señora. En realidad, para nosotros decir es viral o es bacteriana, solamente es para explicar la causa. Lo que más nos importa es la gravedad de la diarrea. Hay diarreas virales graves, ¿no? No crean que porque es virus, eso es pasajero, no le van a dar tratamiento. El tratamiento conocido es el mismo. Evitar la deshidratación, hidratar bien al niño. Signos de alarma, cuidado. El que me digan que es viral o es bacteriana no nos ayuda mucho. ¿El origen no cambia el tratamiento, es decir, farmacológico? En ¿Hay algunos medicamentos? casos, sí. Si tenemos diarreas con sangre, ese tipo de diarreas con sangre, sí probablemente, no todas, pero sí probablemente necesita y requiere un antibiótico, además de las medidas más importantes. ¿Cuáles son esas medidas más importantes? La rehidratación y la hidratación adecuada y la alimentación correcta. Si que yo no tengo tiene que variar, ¿no? No debería Es lo que variar nos está tanto. enseñando. Va a disminuir la cantidad, pero no debería variar tanto. Ahora, lo importante aquí, como digo, a veces lo entendemos como que si te dicen que es viral, eso no pasa nada. No, en países el rotavirus, y para eso vacunamos a nuestros niños. La vacuna. Si no fuera el rotavirus también tan grave, definitivamente que no necesitaría vacuna. Y la vacuna de rotavirus previene ese tipo de cosas. Lo más importante para la señora que nos ha preguntado es, señora, que optemos por evitar lo más grave, que es la deshidratación. La infección puede o no puede ser de mayor gravedad, pero lo más importante, lo que va a complicar al niño rápidamente es la deshidratación. Perfecto, doctor. Bien. Usted nos va a decir ahora cómo incluso rehidratar al niño, pero antes vamos hasta Los Olivos porque Miguel ha vuelto a llamar. Ahora sí tenemos la llamadita de Miguel. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Hola Jennifer, ¿qué tal? Hola Buenas Miguel, tardes. te escuchamos. Sí, por favor, mi pregunta para el doctor es, ¿a partir de qué edad es que a un niño se le puede vacunar del rotavirus? ¿Cómo es el esquema de vacunación para el rotavirus en los niños? ¿Y cuál sería el tiempo límite de edad pediátrica para poder vacunarlos, ¿no? Si existe algún límite de niño para vacunar, ¿no? De edad. Ajá, perfecto. Si es que de repente no se cumplió con el Plan Nacional de Vacunación. Sí, buena pregunita, ¿no? Porque para eso hay un plan de vacunación. ¿No? Un esquema, ¿no? Un programa de inmunizaciones. Y tiene razón, lo ideal es que la primera dosis se dé a los 2 meses y la segunda dosis a los 4 meses. Dentro del esquema no se recomienda vacunar por encima de los 6 meses, porque la mayoría de niños ya a los 6 meses, por encima de los 6 meses, ya probablemente ha tenido la oportunidad de tener un contacto con el rotavirus. Y ya por hizo lo tanto, su propia inmunidad. ya hizo inmunidad. Ajá. Y probablemente la inmunización no va a generar mucha respuesta. Entonces, lo que sí se sabe es que deberíamos cumplir el esquema de 2 y 4 meses. Entonces, en la medida de lo posible, bueno, no, obligatoriamente todos los papás tienen que cumplir a pie juntillas todo ese esquema nacional de vacunación con su bebé recién nacido. Así es. Así es. A pie juntillas. Muy bien, vamos ahora hasta San Juan de Miraflores. Pamela, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Te escucha el doctor Guamaní. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Mi hijita hace 2 meses, ella fue internada con gastroenteritis bacteriana y deshidratación severa. Mi pregunta fue, ¿cuánto tiempo tengo que esperar, o mejor dicho, tengo que tomar alerta a la diarrea? Porque mi hija agarró y tuvo una diarrea muy consecutiva, mejor dicho. Comía y lo botaba.
Y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención, porque usualmente cuando ella se hacía diarrea, me decían es algo viral. Y a los 2, 3 días se lo pasaba, o 4 días exagerando, pero esta sí fue muy severa, que tuvo que estar internada casi una semana. Wow, perfecto. Y eso fue lo que quería saber. Muy bien, muchísimas gracias, Pamela. Doctor. Bueno, señora, es un poco lo que dije hace un momento. Usted ha comentado de algo muy importante. Usted ha dicho que su niña ha tenido una deshidratación severa, ¿no? Y justamente la severidad de la deshidratación es lo que hace peligroso un cuadro de diarrea, ¿no? Sea viral o bacteriana. En el caso suyo fue una bacteriana. Las bacterianas asociadas a cuadros severos hay que tener cuidado, hay que usar algún antibiótico dependiendo del tipo de bacteria también. No es que tenemos que usar cualquier antibiótico que nos llega a la mano, no. Tiene que ser bien indicado, ¿no? Bien indicado. Si es posible, aislado, si es posible, ¿no? En algunos casos, dependiendo del grado del estado nutricional del niño, es más peligroso en los desnutridos. Si hubiera un factor así, corre el riesgo de complicarse un poco. Porque claro, digamos, es un sistema, ¿no?, inmunológico más deprimido, ¿no? Así Es mucho más riesgo. Es probable que por eso la hospitalizaron a la niña. Ha estado en condiciones realmente grave, ¿no? Por la deshidratación en un inicio y a veces por la infección también. Si el germen es un poco difícil de combatir, se tiene que asegurar, ¿no? Lo importante es que la señora, a partir de ahora, tenga cuidado con cumplir todas las recomendaciones que probablemente los médicos le han dicho. ¿Cómo evitar la diarrea? Yo creo que lo más probable y lo mejor que podríamos decir como recomendación es sabemos cómo se puede evitar. Porque lamentablemente, miren, esta es una enfermedad que es prevenible. Y es recurrente, ¿no? Y se presentan. Cada vez que algún niño se enferma es porque se ha descuidado en esa prevención. Perfecto. Doctor, vámonos hasta Cajamarca a otra consultita porque Elba está esperándonos. Elba, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? A ver, mi niño no hace mucho ha estado con vómito y diarrea y un poquito de fiebre. Ajá. Uy, hemos perdido ahí el contacto de Elba. Pero aprovechamos justamente lo que nos estaba diciendo, doctor, para hablar del tema de la rehidratación. ¿Cómo se puede rehidratar a un niño que está con diarrea? Bien. Una de las cosas que felizmente tenemos, desde 2017, el Ministerio de Salud tuvo a bien a reunir una serie de médicos, pediatras, gastroenterólogos y ha producido el manual o la guía práctica de manejo de diarrea. De diarrea infantil. Que es importante porque allí se hacen todas las recomendaciones para tratar este cuadro. Ahora, ¿cómo se trata? En realidad depende del escenario. Si yo tengo a un niño con diarrea, pero que no está deshidratado, lo voy a atender distinto que aquel niño que ya ha estado empezando a deshidratarse. Y aún más, si yo atiendo al niño que viene con diarrea, como en el caso de nuestra oyente, que está deshidratado severo, el tipo de tratamiento es diferente. Doctor, ¿cómo me doy cuenta en principio? Veo a mi niño, está con diarrea, ¿cómo me doy cuenta que está deshidratado de manera crónica? Es una buena pregunta que los padres deben estar atentos. Primero, su niño no es el mismo. Inicialmente empieza a poner irritable, llora, se queja por los problemas de líquidos y electrolitos también que pierde, ¿no? Posteriormente, si esto sigue avanzando y sobre todo si no se le si no se le da líquidos, si no se le da el suero, porque recuerden que cuando uno tiene diarrea, lo que elimina es agua y sales, como el sodio, el potasio, que son importantísimos, ¿no? Si eso no se le repone, se va a deshidratar seguramente. Pero si nosotros logramos reponer al niño con las sales de rehidratación oral, fíjense, eso es fundamental y el ministerio los pone gratuitamente en todas las entidades. ¿Yo podría ir a una posta, a un hospital cercano y pedir esas sales de rehidratación para mi hijo? Si tiene la indicación del médico, yo creo que sí, definitivamente. Perfecto, esa es una de las recomendaciones. Esa es una de las recomendaciones en aquel niño que se está empezando a deshidratar. ¿Qué cosa observa la madre? Ya no solamente un comportamiento alterado, sino tiene los ojitos secos, tiene la lengüita seca, ¿no? Y si eso avanza, lo más probable es que el niño ya no está llorando, empieza a dormirse, ya no se despierta
los ojos están muy hundidos, la piel se torna pálida porque la circulación ya empieza a fallar, ¿no? Eso en general, si es que un padre puede detectarlo con esas características, y en ese momento sí, la idea es que llegue antes de que esté en esa condición. Claro, pero Los ahí padres, sí meritaría llevarlo a urgencias. definitivamente. Perfecto. Allí ya debería haber estado en emergencia antes todavía, ¿no? Porque la idea es justamente eso. Dentro del tratamiento hay una parte preventiva en la que se dice, observe todos estos síntomas y si tiene algo de esto, llévelo. No conviene llevarlo cuando ya el niño está muy mal. No Perfecto, conviene. muy bien. Hay que evitar. Y evitando, como justamente nos dice, las medidas de biosalubridad, vamos a poder evitar diarreas infantiles. Muchas gracias, doctor. Hemos estado con el doctor Carlos Enrique Guamaní Ruiz, médico pediatra del Hospital Nacional Docente Madre de Niños San Bartolomé. Ahora hacemos una pausa y vamos a seguir hablando de este tema porque Sara Abu Sabah también tiene mucho que decirnos al respecto en el tema de diarrea infantil. No se mueva. Gracias por la invitación. A usted, doctor, muchas gracias. Amigos, estamos de regreso para ahora sí, en nuestro momento de nutrición, contarles muy puntualmente cuáles son los cuidados que tenemos que tener frente a un niño con diarrea. El médico nos ha explicado muchísimas cosas y algo que tenemos que resaltar es que efectivamente la capacidad de absorber nutrientes de ese intestino se disminuye, lo cual significa que puede normalizar la dieta. Pero claro, si ustedes me dicen que en su casa el niño está acostumbrado a comer pues papa frita y pollo broster, obviamente eso no le vamos a dar. Vamos a darle comida casera como un estofadito, un pollito al horno y preparaciones que sean de fácil digestión, porque aquí es importante lograr evitar la baja de peso en ese proceso. Pero si estamos con un niño que en realidad tiene muy poca tolerancia, entonces la dieta blanda, que es lo que clásicamente conocemos que se da a los niños con diarrea, estaría bien indicada. Y no vamos a darle porciones grandes de alimentos. De pronto el niño está acostumbrado a tomar una dieta de pollo y terminarse tal vez la presa completa como la vemos en este plato. Pero si el niño no termina, pues no importa, le vamos a dar la mitad, pero podemos darle más veces el alimento. Es decir, en vez de que tenga un desayuno, un almuerzo, una cena y normalmente una frutita a media mañana, tal vez el almuerzo lo partimos en 2 tiempos para tratar de que consuma una mayor cantidad de alimentos. Pero nuevamente, las cosas se pueden agravar y es posible que este niño de pronto no tolere incluso los alimentos vía oral, es decir, come y se va en diarrea o come y empieza el vómito. Ese es un momento muy crítico porque ahí lo relevante es justamente que no se nos deshidrate y el agua no va a ser suficiente y son las sales de rehidratación oral que se hacen necesarios y más aún es momento de ir a un centro de salud y ingresar por emergencia porque la deshidratación puede retornarse muy grave, muy severa y lamentablemente podría ser incluso fatal. Ahora, hay algunos errores que se cometen también. Muchas veces se cree que las bebidas gaseosas de color oscuro van a contribuir con la reducción o con la curación incluso de un proceso diarreico. Y esto es un mito y es totalmente falso. Más bien, esta bebida, recordemos que tiene diferentes sustancias químicas que pueden ser abrasivas, erosivas para la mucosa intestinal y empeorar más bien el cuadro. Así que muchísimo cuidado. Otra de las costumbres que se tiene es tener la gelatina como una bebida líquida. Y hay que recordar algo, cada vez que ese niño, vamos a decir que estamos frente a cuadros de diarrea que haga el niño 3 veces en el día, probablemente un suero de rehidratación oral no sea necesario, pero cada vez que ese niño va a ocupar el baño hay que darle un vaso con agua.
Si el agua no la tolera mucho y quiere algo de un poco más de sabor, podría ser que la gelatina esté bien indicada en ese momento. Aunque yo honestamente no soy muy partidaria. ¿Por qué? Por la cantidad de colorantes y saborizantes. Realmente la gelatina es simplemente una golosina en versión líquida o semilíquida. Pero ahí hay que tener en casa este criterio de ver la tolerancia. Antes de darle la gelatina y llenarlo por el sabor dulce que contiene, es mejor, por ejemplo, ensayar con una compota de fruta o con una mazamorrita de maicena o con aquello que este niño tolera, le gusta, le agrada y que normalmente preparamos en casa. Entonces, resumiendo todo esto, en la medida que sea una diarrea donde el niño todavía está tolerando alimentos, una alimentación normal, saludable, baja en grasa, estaría bien indicada. En la medida que ese niño, digamos, vaya teniendo menos tolerancia, una dieta blanda está bien indicada. Y en la medida que las diarreas sean muy frecuentes, el agua o las infusiones ya no son suficientes, requieren necesariamente de un suero de rehidratación oral y ir, por favor, rápidamente a un centro de salud, el más cercano. Y si son infusiones, ¿cuál sería el recomendable? ¿El té? Me imagino que no. El té no es tan recomendable. El té, ¿por qué? Porque justamente ayuda a inhibir la absorción de algunos nutrientes. El té tiene un efecto astringente que de alguna manera puede ayudar a controlar la diarrea, pero tal vez algo más suave o más amigable para la mucosa podría ser un anís, una manzanilla, ¿no? Emoliente. También, el emoliente también podría ser una excelente indicación, pero habría que ver nuevamente la tolerancia del niño, ¿no? Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Sarita. Es siempre importante tus recomendaciones. Gracias por su preferencia. Nos vemos a las 5 de la tarde. Cuídese. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición diaria de Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cerecida y me da muchísimo gusto que usted nos sintonice en estos dos horarios porque aprendemos juntos a cuidar nuestra salud, a prevenir sobre todo las enfermedades. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la primera causa de muerte evitable en el mundo. Hoy día vamos a hablar del tabaquismo. Esto que ya no solamente es pues un mal hábito de coger un cigarrillo y encenderlo, sino que constituye pues una causa de muerte terrible que cobre millones de vidas al año. Ese es el tema de hoy en un momento con el especialista, pero antes de hablar con nuestros especialistas vamos a hablar de un tema muy interesante, porque este es un tema que también de repente por ahí usted ha pensado algunas veces por las noches, al menos a mí me ocurre con recurrencia porque suelo por ahí cometer algunos excesos en la alimentación por las nochecitas o conforme van avanzando las horas. Puede ser que el consumo de alimentos ricos en azúcar, en carbohidratos, me pueden llevar a hacer diabetes si es que yo lo consumo en las noches. Bueno, ese es el tema de hoy en un momento con el nutricionista, o mejor dicho, un momento de nutrición, y Sara Busabá ya está lista para hablarnos del tema. Así es, amigos, lo que acaba de plantear Jenny es una pregunta frecuente. Son cerca de las 5 y un poquito más de la tarde y a quién no le provoca comer de repente un platanito como este que tengo acá, que a mí me gusta. No me lo puedo meter todavía a la boca porque voy a hablar y se vería muy feo que esté hablando con el plátano en la boca, pero seguramente ustedes lo ven y les provoca. ¿O será que ya en la noche, después de que tú te comiste este delicioso plato de tallarines con salsa verde, de repente, después de eso, a pesar de que estás satisfecho, empiezas a tener un antojo y dices, bueno, no sé, tal vez un pequeño postre, de repente una galletita rellena de chocolate me antoja más y te la comes finalmente? Pero pasan los días y empiezas a darte cuenta que de repente esto podría ser perjudicial para ti
¿Será que comer una carga de azúcares, ya sea que vengan desde la fruta o que vengan del plato de tallarines o de papa o de camote o de arroz que te comas en la noche y por ahí completas justamente con alguna golosina o algún dulce, genere que se suba el azúcar en tu sangre y que llegues luego a hacer una diabetes? Esa es una pregunta muy frecuente y muy importante y que hoy la vamos a resolver. Nuestro cuerpo está preparado para poder digerir todos estos alimentos, incluso en una misma comida. Y está preparado también para poder mantener controlados los niveles de azúcar en la sangre de manera normal. Obviamente van a subir en ese tiempo de comida, al cabo de 2 o 3 horas, pero luego se van a normalizar y van a mantenerse en estados normales. Ahora, esto pasa cuando eres una persona sana, saludable y que mantienes pesos normales. Pero si tú empiezas a ganar peso y eres una persona que además eres sedentaria, no hace actividad física, entonces el hecho de comer todos estos alimentos durante la noche va a hacer que poco a poco despiertes en la mañana con tus niveles de glucosa en sangre empezados a elevarse y acercarse a los rangos peligrosos, convirtiéndote luego en un paciente prediabético. ¿Qué significa esto? Que si eres una persona que de pronto te antoja comer un poco más de harinas en la noche, en la medida que hagas actividad física y estás dentro de un peso normal, esto no tendría que ser un factor de riesgo para hacer diabetes. Pero si eres sedentario y no haces actividad física, probablemente ese hábito te pueda llevar con el tiempo a hacer una prediabetes o incluso una diabetes, Jenny. Ahora, si es que yo consumo estos productos, que en efecto lo hago, yo podría, en todo caso, al día siguiente en la mañana hacer actividad física sin necesariamente tomar desayuno, porque he visto que incluso muchas personas hacen eso, ¿no? Dicen, cené pesado o cené cargado, ¿no? Por el tema de azúcar y carbohidrato. Al día siguiente hago actividad física sin tomar desayuno. ¿Esto es correcto? ¿No es correcto? Pues depende de las personas. Hay muchas personas que pueden haber tenido esta comida copiosa, despertarse en la mañana y estar disponibles para hacer actividad física. Y probablemente puedan hacer 1 hora continua de ejercicio sin tener ningún malestar y es más, podría ser conveniente para ellos. Pero luego de incluso 1 hora después de haber hecho esta actividad física, recién tener un desayuno donde ahí sí necesariamente tiene que estar la fruta. Y una fruta rica en agua preferentemente. Podría ser una mandarina, como esta, o podría ser un durazno tranquilamente. Sandía. Podría ser sandía, Piña. melón, piña, que son excelentes alternativas. Ahora, ¿por qué depende esto? Si la persona efectivamente ha tenido una carga de carbohidratos fuerte en la noche, probablemente sus niveles de glucosa estén un poquito más elevadas de su promedio y va a tener una reserva suficiente para esta hora de ejercicio moderada, digamos. Pero si la persona va a hacer 1 hora de ejercicio intensa, fuerte, con mucha sudoración, ahí sí es necesario no solamente una fruta previo a este ejercicio, sino además un buen vaso con agua para poder contribuir con la hidratación. Claro, Luego de que termina ese ejercicio, puede completar su desayuno. Y ahí dependiendo de nuestro objetivo. Si yo quiero, por ejemplo, perder peso, entonces podría ser incluso conveniente tener simplemente una pequeña fruta, esperar 1 o 2 horas sin tener mayor ingesta de alimentos y recién después de eso completar mi desayuno. ¿Por qué pasa estas cosas? Porque el cuerpo necesita efectivamente energía, pero también dependiendo de la persona hay reservas que tú puedes utilizar, ¿no? Entonces, la duración del ejercicio, el tipo de ejercicio va a inferir mucho en qué como antes, cuánto líquido tomo durante y qué como después y en qué horario lo como. Claro. Y eso también hay que evaluarlo individualmente. Ahora, pero retornando, Jenny, al tema, sí tiene que tener claro que el hecho de comer algún alimento dulce no quiere decir que me va a causar una diabetes. Hay factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Yo puedo tener un peso normal y mi cuerpo estar preparado para metabolizar la cantidad de azúcar o de alimentos fuentes de carbohidrato. Pero si yo tengo un peso normal o tengo sobrepeso, pero no hago actividad física, entonces este hábito sí puede conducirme a un cuadro de prediabetes e incluso con el tiempo a hacer una diabetes. Ahora, entonces si yo soy una persona sana y tengo estos desarreglos con el azúcar por las noches, no significa que necesariamente haré
una diabetes, pero lo que sí en definitiva va a ser que yo empiece a acumular calorías y puede haber un desarreglo si es que lo que yo busco, no sé, es bajar de peso. Claro, es exactamente, porque cuando tú comes carbohidratos en la noche, que son alimentos que te van a dar energía y tú no la vas a gastar, van a ocurrir dos cosas. Eso durante la noche se va a metabolizar y se va a transformar en grasa que vas a acumular en tu cuerpo, en esos rollitos que no son deseables o en esos triglicéridos que pueden subir en tu sangre. Y al mismo tiempo, si yo me midiera la glucosa, después de en la noche haber comido una cantidad mayor de carbohidratos, esa glucosa va a estar un poquito más elevada de lo normal. En la medida que esto sea recurrente y genere también una ganancia de peso, entonces sí me puedo ganar un cuadro de prediabetes. Perfecto. Sara, una consulta. ¿Y qué ocurre con aquellas personas que de repente tienen esta costumbre, porque ya lo hicieron como un hábito, ¿no? Se señala muchas veces incluso que el azúcar es una adicción, de comer productos altamente procesados, ¿no? Como la que vemos ahí, galletas, chocolate o enrollados de canela, que es lo que me ocurre a mí prácticamente todas las noches. O sea, carbohidratos refinados. ¿Eso podría sí condicionar una prediabetes al margen de que uno sea sana y haga ejercicio y se cuide en otros Si sumamos estos factores que te menciono, no actividad física, sí definitivamente puede contribuir a que hagas con el tiempo una prediabetes. Un mediano, corto plazo. Depende ya del metabolismo y de las características de cada uno, pero de que es posible, por supuesto. Entonces, aquí el tema son dos cosas. Número uno, la frecuencia de consumo. Número dos, que los carbohidratos simples no son nuestra mejor opción, menos aún durante la noche, pero yo tengo que tener moderación. Si por ahí eventualmente me comí mi plato de tallarines en la noche, lo acompañé con mi plato de ensalada, no tendría por qué ser un riesgo. Pero si yo me comí mi plato de tallarines y luego remato con mis galletas, no hago ejercicio, estoy empezando a acumular peso, entonces sí se convierte en un factor de riesgo. Ese es el combo mortal. Ajá, y tenemos una llamada, una consulta, una llamadita de Jessica. Jessica está en línea. ¿Cómo está, Jessica? Te escuchamos. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Sí, tengo una consulta. Mire, tengo dos pequeños, un niño de 5 y una niña de 7 años. Y mi pregunta es si es que ellos al tomar leche, leche Gloria, leche evaporada, ellos se ponen más inquietos, afecten algo su comportamiento, porque mayormente yo les doy la leche en las noches, o sea, les doy a las 9, así después de su cena. Perdón, no comprendí muy bien tu pregunta. ¿Me preguntas si es que la leche puede alterar el comportamiento de los niños? Ajá, o es más activo, algo así, sí, eso es. Bien, Jessica, en realidad no hay ninguna relación directa ni indirecta ni de ningún tipo. De hecho, no he leído ningún estudio que muestre alguna relación entre la leche y el comportamiento de los niños. Pero tal vez tu pregunta va en relación a algo que sí se suele mencionar en chicos que tienen problemas de hiperactividad, por ejemplo, o en niños que tienen algunas características conductuales donde sí se ha visto una asociación en que el gluten y lo mismo la proteína de la leche podría ser menos tolerable para ellos. Pero por un tema distinto al tema de que si le doy leche al niño va a cambiar su conducta. O sea, eso no existe, eso no es cierto, eso es falso, ¿sí? Pero que hay cuadros particulares de niños que tienen características conductuales, sí se ha observado, por ejemplo, que los azúcares en ellos podría alterar más su conducta. Por ejemplo, son niños o adolescentes que no se les va a dar, por ejemplo, café, porque en ellos también podría alterar. Y que tal vez el gluten podría tener una incidencia, y lo pongo en condicional porque eso no es una regla absolutamente para todos. A veces sí coincide que aquella persona que no tolera el gluten tampoco tolera los lácteos, pero eso no es una regla para todos. Sara, y una consulta, y en relación a si es que yo quiero consumir un carbohidrato, ¿cuál sería el más recomendable por las noches? Sabemos que el plato de galletas con chocolate no es para nada recomendable, así uno sea sano o no. ¿Cuál sería ese carbohidrato tú sabes que saludable? Hay un término que está muy de moda en las redes sociales y que lo voy a traer a colación porque me parece que eso responde rápidamente y muy concretamente tu pregunta. ¿Qué es lo que vamos a comer? Comida real. Ajá, ahí está. ¿Qué es una comida real? Cuando yo estoy hablando de mi los colores tan lindos, que es realmente un alimento que me llega tal cual de la propia naturaleza. Ahora, si yo te preguntaría, ¿el tallarín, la pasta, la considerarías un alimento real?
No sé, está en el medio porque, digamos, está procesado, ¿no? Es el trigo molido, procesado, refinado, blanqueado y está ahí. Exactamente. No podríamos decir que el trigo es equivalente a la pasta, porque ya ese trigo que era trigo se transformó, se molió, perdió muchas de sus cualidades y se convirtió en una pasta. Pero si yo hablo de camote, de papa, de yuca, de oyuco, de mashua, de un plátano bellaco. O incluso el propio trigo, pero como si fuese una guarnición, ¿no? Quinoa, avena, entonces estoy hablando de carbohidratos buenos, de alimentos reales que sí tienen beneficios y que los utiliza mi cuerpo muchísimo mejor. Entonces, lo más cercano a la naturaleza. Tenemos otra consultita, Sarita, te están llamando bastante y eso es buenísimo. Qué bueno, nos vamos hasta Chancay. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Hola, Margarita. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, doctora. Mi consulta es la siguiente. Mire, a veces para mis pequeñas, a la semana comemos una vez pescado, le doy un bonito frito con su puré o su lentejita. Pero a veces, para variar un poco, puede ser la próxima semana, le doy un atuncito con huevito revuelto. ¿Es igual de saludable? ¿Es recomendable también? ¿O usted que me puede orientar? Claro, Margarita, yo me imagino que me preguntas haciendo referencia al atún en lata, ¿verdad? Sí. Correcto, sí. Claro. Mira, el pescado tú lo tienes fresco, lo tienes congelado, lo tienes seco y lo tienes en conserva. Todas estas 4 presentaciones son nutritivas y aportan una buena nutrición a la dieta de todos los peruanos. Pero por supuesto, si tú me preguntas qué es mejor, un pescado fresco que un pescado en lata, obviamente un pescado fresco siempre va a ser mejor. Pero un pescado en lata puede solucionar algunas deficiencias por acceso, por ejemplo, en lugares donde no llega pescado, ¿no? Entonces también es una alternativa que puedes darle a tus niños. Ahora, yo te recomiendo que además del atún, ensayes, por ejemplo, con un pejerrey, ensayes con anchoveta, ensayes con sardina, que también son pescados que tienen bastantes beneficios para la salud de todos los niños, y trata de evitar que el pescado sea frito, porque el omega 3 del pescado, que es esta grasita esencial, a altas temperaturas se puede perder. Entonces es mejor que lo hornees o que lo hagas a la plancha o en un guiso, que sería una mejor alternativa para aprovechar ese omega 3 del pescado. En la sartén un poquito de agua, pone ahí, ¿no? De repente la tilapia, que está cómoda incluso, y bien tapadito y con el mismo vaporcito. Y mira que si los niños están acostumbrados a que sea este sabor de fritura, en realidad lo que podrías hacer también es empanizar, o sea, le pasas por huevito, luego lo empanizas y lo metes en un hornito. La ventaja es que con el pescado, como es una carne, digamos, delgada, se cocina súper rápido. Entonces lo puedes meter al horno y te va a quedar muy bien. Y bueno, si tienes acceso, ahora también existen las freidoras de aire donde no necesitas aceite y en verdad te queda con esa textura y con un sabor muy similar a la fritura, que también podría ser una buena alternativa. De vez en vez puedo usar la freidora de aire, ¿no? Consume bastante electricidad, pero quedan en efecto muy buenas las torrejitas y todo lo que uno puede hacer. Sarita, muchas gracias. Vamos a seguir hablando, ¿no? Pero ¿qué les parece si hacemos una pausa y regresamos? En Cuerpo Médico estamos aprendiendo más sobre temas de nutrición también. Ya volvemos. Bien, amigos, estamos en Cuerpo Médico y como estábamos conversando con nuestra nutricionista Sara Busabá, hablamos pues de la incidencia y el consumo de azúcar, carbohidrato y qué tan riesgoso podría ser el consumo por las noches, y sé que eso condicionaría pues a una existencia de diabetes. Sara ya nos explicó que eso no necesariamente es una relación directa, es decir, aquellas personas que están acostumbradas a comer de repente un dulce o comer fruta porque son fruteros, no quiere decir que porque tienes este hábito te va a dar diabetes. Claro. Pero si eres una persona que tienes el mal hábito de comer exageradamente azúcar en tus bebidas, bebidas gaseosas, jugos de fruta, mucho azúcar en la noche porque comes la pasta más la galleta más una serie de cosas, entonces claro, siempre tus niveles de azúcar van a tender a estar un poquito más altos. Y a mediano plazo... Claro, tu metabolismo está preparado para normalizar esos niveles, pero si a eso le sumas que no haces ejercicio
y que empiezas a ganar peso, definitivamente te vas a ganar una prediabetes y con el tiempo probablemente una diabetes. Claro, ¿no? por eso es que todo exceso hace daño. Y Sara, y a mí también tengo una curiosidad porque he visto esto con mucha frecuencia. ¿Qué ocurre con aquellas personas, al margen de que estén sanas, ¿no? O no, o hagan actividad física, tienen la costumbre de tomar bebidas gaseosas o estos frugos que vienen, frugos no, son juguitos naturales, Claro. entre comillas, ¿no? Como si fuese líquido, como si fuese agua, diariamente? De hecho, debes recordar la vez que hicimos el programa donde estábamos comparando la cantidad de azúcar que tienen estas bebidas, ¿no? Y algunas alcanzan a tener 7 cucharaditas de azúcar, 11 cucharaditas de azúcar en una botellita, ¿no? Entonces, esa es una carga de azúcar demasiado elevada que sin duda va a generar problemas. Número 1, puede causar un hígado graso ese exceso de azúcar en la dieta. Puede generar elevación de los triglicéridos en la sangre, que es un tipo de grasa en la sangre. Definitivamente puede contribuir con el sobrepeso. Y al tener sobrepeso, entonces la capacidad de nuestro cuerpo de normalizar esa glucosa en sangre se va perdiendo y nuevamente con el tiempo puede causar una prediabetes. Y ese sobrepeso también oculta muchas enfermedades, ¿no? Silenciosas incluso. Y que bueno, son temas interesantes que vamos a seguir incluso, ¿no? Conversando. Pero ahora, nosotros habíamos hablado justo desde un inicio del programa el tema del tabaquismo, porque lamentablemente continúa siendo pues la primera causa de muerte evitable en el mundo. Hay muchas personas que también incluso tienen esa costumbre pésima de fumarse un cigarrito después de tener de repente alimentos bastante copiosos, en la cena o en el almuerzo. ¿Esto cómo es que termina afectando su salud, Sara? Sí. El tabaquismo impacta la salud de diferentes maneras y en diferentes medidas. Y vamos a empezar, por ejemplo, con el malestar más común que tiene que ver con el tabaquismo y está relacionado de alguna manera con el estado nutricional o con la función digestiva. Número 1, te llenas de gases. Y las personas preguntan, ¿pero por qué tengo tantos gases si yo estoy bien, ¿no? No tomo gaseosa, dicen, y me lleno de gases. Claro, pero si estás fumando, estás consumiendo tabaquismo, tú estás aspirando gas todo el tiempo y también te vas a llenar de gases por ese motivo. Y obviamente el tabaquismo está cargado con tantas sustancias que oxidan cada una de tus células que tu cuerpo empieza a, digamos, estar desprotegido, es decir, empieza a oxidarse. Nuevamente nuestro cuerpo tiene mecanismos que combaten la oxidación externa que viene y que nos agrede del cuerpo, como en el caso del tabaquismo, pero tiene un límite. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una persona que fuma tabaco, ¿no? Y que no come frutas, no come verduras, ¿de dónde sacas esos antioxidantes adicionales que necesitas? Y de hecho ya se sabe, la persona que tiene este hábito del tabaquismo tiene un requerimiento de vitamina C superior a la persona promedio. Si normalmente necesitamos entre 60 y 90 miligramos de vitamina C en el día, que lo cubres, digamos, con un vaso de zumo de naranja tranquilamente, quien fuma necesita casi el doble, 120 miligramos al menos por día. Entonces ellos deberían consumir por lo menos 2 alimentos cítricos o 2 frutas cítricas diariamente. Perfecto. Ya que hacías a colación el tema de las sustancias, tienen un apunte de que cuando uno fuma, ¿no?, se lleva al organismo 40 sustancias tóxicas que pueden incluso originar cáncer. Ahí está, vaya sacando la pluma. Tenemos una consulta, Sarita, a Luis Enrique, que nos llama desde San Miguel. Luis Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes a todos ustedes. Tengo una pregunta relacionada al tabaquismo. El fumador, al exhalar el humo cargado de nicotina, ¿también podría o puede botar el virus del COVID contagiando a todo lo que está a su alrededor? Claro, quiere decir, si exhala el tabaquismo podría, por supuesto, claro que sí. Eso es una respuesta contundentemente sí. De hecho, justamente cuando tú estás botando el humo de tabaco, también se están saliendo esas gotículas de saliva. De saliva que salen, uno no las ve, son microscópicas, sino pues todo el mundo vería en qué momento estamos recibiendo el virus, ¿no? Gotículas que pueden tener COVID si en caso una persona está infectada, ¿no? Claro que sí. Muy bien, perfecto. Vamos ahora hasta Chorrillos. Marta, gracias por llamar. Maritza, perdón, ¿cuál es tu consulta? Buenas tardes. Hola. Mire, mi consulta es la siguiente. Mi esposo es fumador y yo recién me he notado pues que fuma demasiado porque ahora que está trabajando desde casa, ¿no? Y yo lo que quisiera es ayudarlo. ¿De qué manera podría hacer alguna alimentación que le quite un poco las ganas de fumar? ¿Cuántos cigarrillos fumará, Maritza, tu esposo? ¿Y hace cuánto que fuma? ¿Hace cuánto? Desde que 30 años por lo menos. 30 años. ¿Y cuántos más o menos le ha sacado el cálculo diario?
10, 12 de cigarros fácil, que yo haya una, visto. una cajetilla. Marisa, yo lamento decirte que en el caso de los efectos nocivos del tabaquismo, el número de cigarrillos no marca la diferencia. Sumar 1, 2 o una cajetilla completa tiene un impacto negativo de la misma manera y la intensidad depende de la genética y de los factores de riesgo que tenga cada una de las personas. Ahora, hay muchas personas, hay que recordar primero que el tabaquismo es una adicción, es una adicción. Y claro, mira lo que ella nos dice, mi esposo es muy ansioso y fuma, ¿y cómo le quito eso? ¿Cómo ayudo con los alimentos? Aquí el problema no es tener una fórmula o la solución, una fórmula mágica de alimentos que van a ayudar a contrarrestar el efecto nocivo del tabaquismo, sino más bien tratar la ansiedad de fondo que tiene tu esposo, querida Maritza, y de ahí tenemos tan buenos psicólogos que podrían darle orientación. Claro, y por lo pronto, mientras que buscan ese soporte emocional para justamente solucionar la ansiedad que lleva, ¿no? O que conlleva, o que incluso se manifiesta con el tabaquismo, ¿qué alimentos podrían de repente por ahí ayudar a ese organismo que está hay que necesariamente todos los días colocándole siempre una dieta saludable y balanceada es la base y la madre del cordero para solucionar los problemas, ¿no? Pero obviamente va a tener que reforzar la ingesta de ensalada, C. Claro, y de ensalada porque tiene una serie de nutrientes que tienen capacidad antioxidantes y de vitamina C a través de alimentos, ¿no? Naranja, lima, hemos hablado del pimiento tantas veces, fresas que ahora están de temporada y luego encontrar un mejor precio. Todo eso va a sumar a aminorar en cierta medida, pero eso no quiere decir que va a evitar los efectos nocivos del tabaquismo. La mejor manera es dejar de fumar, no hay otra cosa. Maritza, ¿no? así que ya lo sabes, incluso por pandemia, sabemos que muchos distritos han abierto consultorios comunitarios de atención de salud mental y es urgente que busquen esa ayuda profesional porque recordemos que también lamentablemente el tabaquismo, ¿no?, afecta a las personas que conviven con ella porque también existen los fumadores pasivos, ¿no? Entonces es muy probable que con tu esposo en casa, ¿no?, con el haciendo el teletrabajo también tú te veas afectada por esos humos. Jenny, de segunda mano y de tercera mano, porque hay que recordar que el humo de tabaco se adhiere en la ropa, se adhiere incluso en las cortinas y en la pintura de las paredes. Hasta los vecinos. Exactamente. Y ojo que cuando hablamos de estos centros de salud mental y estamos pensando en ansiedad, no tengan la idea de que, ay, es para locos, por favor. Nuestro cerebro, nuestra mente es un órgano que puede afectarse de diferentes maneras, tal cual se puede afectar mi riñón, mi hígado, es un órgano más que tenemos que cuidar. Así que con gusto y con tranquilidad podemos acudir a esos lugares sin tener temor. Vamos a romper los estigmas, hay que buscar siempre ayuda en temas de salud mental si uno siente que algo por ahí no está caminando bien y sobre todo si lo hace tangible, manifestando pues ese tipo de adicciones. Vamos con una consulta que llega de redes. En el Facebook nos escriben, dice Elena Coyagua, pregunta, soy fumadora desde hace muchos años y me han detectado anemia. ¿Podría ser esto una consecuencia, Sara? Qué buena pregunta. Bien, en realidad no hay una relación directa entre el tabaquismo y la anemia, salvo que debido al tabaquismo estés dejando de alimentarte, porque también existe esta asociación que en realidad tiene que ver un poquito con un mito de que cuando fumo ya no como tanto y me ayuda a perder peso, ¿no es cierto? Terrible. Y hay gente que no deja de fumar porque cree que el cigarrillo es lo que está ayudando a que esa persona controle el apetito, controle la ansiedad y deje de comer. Entonces, si es el caso en que el tabaquismo está desplazando los alimentos, podría ser una causa indirecta de anemia, porque no está comiendo lo que debería comer, pero no porque el tabaquismo actúe directamente y baje los niveles de sangre, de hemoglobina en sangre, ¿no? Ahora, Sara, tiene que ir a un médico de todas maneras. Ambos son perjudiciales, ¿no? El tema de la obesidad y si pensamos contrarrestar el tema de la obesidad con la adicción al cigarro, no sé cuál es peor. Son bombas de tiempo, ambas son muy malas y ambas son factor de riesgo para desarrollar cáncer. Otras enfermedades incluso, muy bien. Por eso es importante que usted, ¿no?, siempre tenga cuidado, ¿no?, e incluso trate de informarse sobre estos temas porque la alimentación es básico para estar siempre bien saludable, Sarita. Qué interesante siempre tener esas conversaciones contigo y estos espacios en los cuales nosotros seguimos aprendiendo a siempre estar de salud. Recuerde que Cuerpo Médico va de 1 a 1:30, de 5 a 5:30 de la tarde y si usted se perdió algún episodio o quiere volver a escuchar a Sara con las recomendaciones, lo único que tiene que hacer es entrar al canal de YouTube de TV Perú. Ahí están todos los episodios que tenemos desde hace un año y porque ya vamos a cumplir incluso nuestro añito, así que por favor vuélvalo a ver y si lo ve en familia o se lo reenvía a un amigo, a la familia, mucho mejor porque estamos compartiendo información necesaria para estar siempre bien de salud. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Chao.